A ver, entonces vamos a empezar con ecografía. ¿Qué es la ecografía? Angie Rojas. Doctora, la ecografía es una herramienta de diagnóstico por la imagen, utiliza sondas de ultrasonido em, mm, y se coloca en la superficie corporal y no barrido hacia arriba, abajo, se muestra Bueno, se escucha entrecortado. Entonces, la ecografía o ultrasonido es una técnica de diagnóstico médico, como dice ahí, que está basado en ondas de sonido, ¿sí? Entonces, estas ondas se van a obtener a través de un efecto piezoeléctrico que se da en los tractores en un equipo de ecografía. Entonces, tenemos que recordar que no tiene efectos adversos, está en el tiempo real, es operador dependiente, puedo yo visualizar una lesión en diferentes planos, depende de la resolución del transductor, ¿no? Y el equipo que puedo ver bien la resolución de las estructuras superficiales, y tenemos una ayuda que también es el Doppler, que permite la evaluación tanto cualitativa o cuantitativamente del flujo que estamos evaluando. ¿Sí? ¿Qué me puedes decir del equipo de rayos X, Claudia Salinas? Ya. Le parece que el equipo de rayos X está dividido en diferentes partes, como lo que viene a ser el generador, el transductor. El transductor es el que tiene unos cristales por los cuales, no, unos cristales que se estimulan y producen este ultrasonido. También tiene un convertidor analógico, o sea, las partes del ecógrafo, una memoria gráfica y un monitor. En este caso hay diferentes tipos de transductores, que vienen a ser transductor vectorial, convexo, lineal e intracavitario. Claudia, ¿no? Sí. Entonces, en parte del equipo de ecografía, como ya lo he mencionado, tenemos el panel de control, la procesadora, la pantalla, la impresora que nos vemos acá, y la parte más importante, que son los transductores, ¿sí? Los transductores van a tener un rol especial porque ahí se produce el efecto piezoeléctrico. ¿Qué me puede decir de las ondas de sonido? ¿Qué ondas, qué frecuencia escuchamos nosotras y qué frecuencia utilizamos para la ecografía? Anaí Vilca. Sí, doctora. Aquí, las ondas de sonido son emitidas por el transductor y este es el que va a captar el eco de las diferentes amplitudes que generan al rebotar en los diversos órganos. Y estas son procesadas por el procesador y van a dar como resultado las imágenes. También nos permiten diferenciar la forma y el tamaño de cada estructura. Y bueno, a ver, el oído humano escucha de 20 Hz a 20 kHz, pero en el caso del ultrasonido es mayor la frecuencia es mayor a 20 kHz. Ya, entonces, el oído humano, como ha dicho su compañera, escuchamos de 20 Hz a 20 kHz. El ultrasonido es más de estos 20 kHz, ¿sí? Ya hablamos incluso de megahertz. Entonces, como sabemos, el sonido o ultrasonido es una onda mecánica que se va a originar por la vibración de un cuerpo elástico que está dentro del transductor, que generalmente son cristales de cuarzo, ¿no? Se van a propagar por un material, por el tejido que vamos a atravesar, y las ondas de sonido tienen diferentes propiedades. ¿Qué propiedades tendrá? Que tenemos reflexión, dispersión y absorción. Entonces decimos que también se absorben, pero estas ondas de sonido no causan daño. Cuando hablamos de reflexión o dispersión retrógrada, vamos a ver que cuando viene el pulso va a regresar por el mismo lugar donde ha venido, ¿sí? Entonces, cuando regresa por el mismo lugar que ha venido, o tiene una reflexión intensa, vamos a decir que él va a hacer una imagen hiperecogénica. Cuando es débil, hipoecogénica, y cuando no hay reflexión, es un contenido anecogénico, generalmente en los líquidos, ¿sí? Otra tenemos la refracción, que es el cambio de dirección de este sonido.
solamente en una sola dirección. ¿Sí? Luego la dispersión, pero también es el cambio de dirección, pero en diferentes o en múltiples direcciones. ¿Sí? Y luego hay una parte que hablamos de la absorción. Esta absorción es mayor en los huesos. ¿Sí? Cuando hay absorción, el sonido se queda ahí, no pasa después. Lo que se va a hacer detrás del tejido, se va a hacer la sombra acústica posterior. ¿Sí? Entonces, la terminología que vamos a usar en ecografía es hipoecogénico, negro, hiperecogénico, blanco hiperecogénico. Si es del mismo color que el tejido que estamos revisando, es isoecogénico, y si no tiene, es totalmente negro, entonces vamos a hablar de anecogénico. An, sin sonido, ¿sí? Ahí vamos a hablar de las impedancias, ¿no? Que es el resultado de la velocidad del sonido por la densidad del tejido que atravesamos. Por ejemplo, acá lo que estoy viendo, este es el páncreas, cuerpo del páncreas. Acá tengo el signo de la gaviota, que es la arteria celíaca, el tronco celíaco con la hepática y la esplínica, ¿sí? Y lo voy a ver, aquí tengo la vesícula, que es una imagen de paredes definidas, contenido negro anecogénico. Si están viendo mi puntero, aquí está el cuerpo vertebral, acá ya no pasa el sonido y hemos dicho que a nivel de hueso se absorbe y detrás hace la sombra acústica posterior. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de los transductores, que deben conocerlo para saber cómo va a venir su imagen, ¿no? Miren, lineal, su imagen va a venir recta, sectorial, mira, casi en puntita, convexa de esta forma, y el intercavitario hacia adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué me puedes hablar de los transductores y sus frecuencias? Débora Rojas. Doctora, pueden ser continuos o pulsados por la frecuencia de emisión. Los continuos emiten ultrasonidos de forma continua, por lo que necesitan dos cristales o grupos de cristales, uno para emitir y otro para recibir. Y los pulsados emiten ultrasonidos en forma de pulsos, y los mismos cristales actúan de emisores y receptores, y se usan normalmente en la ecografía diagnóstica. Por el método de generación de los haces de los ultrasonidos pueden ser mecánicos, oscilantes, rotatorios, electrónicos. Ya tenemos cuatro tipos de transductores, como vemos ahí, ¿no? Los lineales, sectoriales, convexos, intracavitarios. Dentro de los transductores va a producirse el fenómeno o el efecto piezoeléctrico. ¿En qué consiste, Débora, el efecto piezoeléctrico? Es la capacidad de algunos materiales para modificar su forma cuando se les aplica un campo eléctrico, que pueden distenderse o encogerse. Lo que va a hacer es generar una onda ultrasónica. Ahí, cuando los ecos de retorno llegan al transductor, estimulan al material piezoeléctrico, y esto va a generar una corriente eléctrica, que es el efecto piezoeléctrico inverso. Entonces, está bien, continúa. La vibración del material piezoeléctrico es la que va a producir la onda o los pulsos sónicos. Ya, está bien. Dicho de otra manera, es el paso de una corriente eléctrica a través de ciertos cristales, los cuales los hace vibrar, generando una energía mecánica, ¿no? Y al revés, ¿no? Cuando esa energía mecánica llega a los transductores, se transforman en energía y se va a traducir en la pantalla donde vamos a ver las imágenes, ¿no? Entonces, el cambio de energía eléctrica en mecánica y mecánica en eléctrica. ¿Sí? Ese es el efecto piezoeléctrico. Todo eso ocurre en los transductores. ¿Qué me puede decir de los transductores, su uso, sus frecuencias, profundidades? Anel Condori. Anel. Sí, doctora. Creo que el transductor lineal es de alta frecuencia, tiene menor penetración, tiene una mejor resolución de la imagen. El transductor curvilíneo es de baja frecuencia,
tiene mayor penetración hacia tejidos profundos y bueno, se pierde acá algo de calidad de la imagen. El transductor el endocavitario, su uso era en obstetricia, en ginecología y urología. Este transductor se introduce en el cuerpo, ya sea por vía anal, vaginal, o también Ya, un voluntario para que me diga qué frecuencias usan, números. Rochan, doctora. ¿Alison? Sí, Alison Barrochan. A ver. Ya, doctora. En el caso de los transductores. Poquitos más altos. Ya. En el caso de los transductores lineales, tienen una frecuencia de 5 a 13 MHz. En el de los sectoriales, de 1.5 a 4 MHz. Y en el caso de los convexos, de 2.5 a 5.5 MHz. Y bueno, en el caso se necesita de una alta frecuencia para poder visualizar vasos sanguíneos, órganos superficiales, tiroides, mama o testículo. Y para poder ver estructuras profundas del abdomen, podríamos utilizar lo que es el transductor convexo. Ya, ¿alguien más? Stephanie Poco, doctora. En orden. Ya. En cuanto a los transductores lineales, nos ayuda sobre todo a observar estructuras superficiales, ya sean como las mamas o la tiroides, incluso hernias. Luego, en los transductores sectoriales, nos ayuda principalmente a ver el corazón. En los transductores convexos, nos ayuda a ver principalmente órganos macizos como el hígado, el páncreas, y en los transductores intracavitarios, sobre todo vemos el útero, la próstata y también los ovarios. Y lo que estoy preguntando en frecuencias de menor a mayor. La lineal tiene mayor frecuencia, tiene una alta frecuencia. Lo que yo Empecemos por el leí, menor, ¿no? De menor a mayor. el menor sería la sectorial, que yo leí que era de 2 a 3 MHz. Luego estaban los convexos, que tenían de 3,5 a 5 MHz. Luego las intracavitarias de 5 a 10 MHz y la lineal, que era la mayor, de 7,5 a más. Ya. Está bien, entonces, gracias, Stephanie. Los de menor a mayor, ¿no? Los sectoriales, que son esta puntita pequeñita, tienen una baja frecuencia de 2 a 3 MHz. Tiene baja frecuencia, pero tienen una buena profundidad. ¿Dónde lo voy a usar? En corazón. Después siguen los convexos. Miren, convexo la forma y miren acá la imagen, ¿no? Es convexo por la forma de la superficie, ¿no? Que interactúa con la piel. Y aquí tiene una frecuencia de 3.5, ¿no? De 3.5, que tiene una buena profundidad, pero 3.5 es bajo, pero sí me sirve para ver órganos macizos como acá. Mírense acá, por ejemplo, es el páncreas. ¿Sí? Qué bonito es el páncreas. Acá arriba tengo el hígado. ¿Sí? Esta es la vena esplénica. ¿Sí? La aorta va bajando, el tronco, ¿no? Va bajando. Y el cuerpo vertebral acá. Entonces, el convexo me sirve para ver órganos macizos. ¿Qué me puedo ver? Hígado, vasos, riñones, vesícula biliar, el páncreas, ¿no? La vejiga, si está llena, me va a ayudar para ver útero, próstata, ovarios, ¿no? Fosa ilíaca, muchas estructuras.
Después, en frecuencia le siguen los intracavitarios, que va de 5 a 10 MHz. Entonces, este mejora la frecuencia, pero pierde profundidad, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, o cómo lo han resuelto, lo han alargado. ¿Sí? Entonces, esto puede entrar a cavidades, por eso se llama intracavitaria. ¿Qué puedo ver? Puedo entrar por la vagina, ver útero, ovarios. ¿Qué puedo ver? Entrar por el recto y ver próstata, vesículas seminales, ¿no? Es lo que puedo ver. Finalmente, sigo con las lineales. Las lineales, como ya ha hecho su compañera, tiene una alta frecuencia, más de 7.5, ¿sí? Entonces, como tiene alta frecuencia, me permite ver estructuras superficiales, no tiene profundidad. Entonces, gana frecuencia, pero pierde profundidad. ¿Qué puedo ver? Como en este caso, rodilla. Aquí, hombro, ¿no es cierto? Puedo ver hernias, tiroides, mama, testículo, ¿sí? Puedo ver lipomas subcutáneos, ¿no? Puedo ver desgarros musculares, puedo hacer el Doppler, ¿sí? Ahora, la frecuencia, un equipo con buena frecuencia, siquiera que tenga 13 MHz. Más 15, 18, 20 sí hay, pero el equipo está más caro. Un equipo decente para una buena ecografía, mínimo $60,000, o sea, un departamento pequeño. Sí, si quieres uno bueno, $100,000 para arriba. Así es que antes de radiólogos, piénselo, van a seguir trabajando para otras entidades. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora ya sabemos los usos y ahora tenemos que reconocer estructuras y el ojo se está abriendo seguramente. Entonces hemos hablado de la terminología para poder mencionar las lesiones. Hemos dicho que si se ve blanco va a ser ecogénico, si se ve negro o oscuro va a ser hipoecogénico, si se ve negro va a ser anecogénico, si se ve igual que el tejido va a ser isoecogénico. Por ejemplo, acá estas imágenes ecogénicas, ¿no? Son cálculos, detrás hacen sombra acústica posterior, ¿no es cierto? Entonces, y el contenido que está acá, que es la bilis, se ve negro, totalmente negro, contenido anecogénico. Mira la pared definida, ¿no? Delgada. Normalmente ya saben que me encanta el número 3 porque la pared no puede medir más de 3 milímetros, ¿sí? Entonces vamos a hablar de artefactos. ¿Qué me puedes decir de artefactos, Winnie, por favor? Espera, ¿me escuchas? ¿Me escuchan, no? Sí. Ya, artefactos. El ultrasonido cuando al atravesar los tejidos es devuelto en forma de ecos al ecógrafo, pero no siempre lo hacen de manera coherente. Esto nos dice que la imagen ecográfica obtenida va a dar formas que no son deseadas o que no son reales. Y esto se define como artefactos. Hay artefactos útiles, que sería la sombra acústica posterior y el refuerzo posterior, y artefactos nocivos, que sería la cola de cometa, el ring-down, la reverberación, la imagen en espejo, la reflexión divergente, la anisotropía y la imagen doble y la falta de apoyo. En la sombra acústica se produce por chocar los ecos con una interfase muy reflectante que no los deja pasar. Aparece una zona muy blanca como una zona posterior hipoecogénica. Un ejemplo sería las calcificaciones. En el refuerzo posterior se produce cuando el ultrasonido atraviesa un medio sin interfaz en su interior y pasa de un medio sólido ecogénico. Y esto nos permite, el refuerzo posterior nos permite diferenciar quistes. También estudiar estructuras profundas usando como una ventana de estructuras más superficiales llenas de líquido. Ya. ¿Algo más que nos quiera decir? Ya, entonces, ¿qué son artefactos? Son imágenes no reales, no existen, ¿ya? Que se van a visualizar en la ecografía y tenemos que saber reconocerlo para que nosotros nos pueda ayudar a una buena interpretación diagnóstica, ¿sí? Porque nos pueden orientar o nos puede causar errores, ¿no? Errores de interpretación. Entonces hay varios artefactos, como vemos acá, la sombra acústica posterior y el refuerzo acústico posterior. Son los que más nos ayudan. Hay más artefactos, pero son los que más nos representan, digamos. Por ejemplo, si yo veo, como ya les enseñé en su momento,
una imagen saccular contenida en ecogenicuestión hipocondrio derecho, que es vesícula, ¿no es cierto? Y imágenes que hacen sombra acústica posterior. Y hemos dicho que se va a producir cuando choca con una interfase muy ecogénica y no puede atravesarla, en algunos casos se absorbe. Como no pasa el sonido, detrás se hace una sombra, ¿sí? En el caso del refuerzo acústico posterior, es que el líquido va a pasar fácilmente, ¿no? Entonces va a haber mayor pulso sónico después de atravesar el líquido y lo voy a ver blanco, se llama de refuerzo acústico posterior. No es exclusivo de líquidos, puede ser de imágenes homogéneas, como sólidas también, pero frecuentes en líquidos, ¿no? Pensemos en líquidos cuando veo refuerzo acústico posterior. Por ejemplo, acá estoy viendo una imagen ovoidea que no es vejiga y veo full refuerzo acústico posterior, ¿no es cierto? Es un refuerzo. Hay otro que también se presenta en los líquidos, que mire que parece que no lo veo claro, lo veo borroso, parece que hubiera acá una lesión sólida. Este es el artefacto de reverberación. Entonces, es cuando hay una interfase que separa dos medios de diferente impedancia acústica y va a venir y regresar el haz que va a formar acá como una imagen pseudo sólida, ¿sí? Hay otra que es la de en B, que es por el aire, pero esto los va a confundir, mejor no lo mencionamos, incluso que es cuando, en este caso una bala, ¿no? Se abre en B. Entonces, hay otros artefactos, ¿no? En cola de cometa, la anisotropía, ¿no? Pero los más importantes que no se deben olvidar es la sombra acústica posterior y el refuerzo acústico posterior, ambas, ¿no es cierto? Entonces aquí solamente para ver los transductores y sus usos, ¿no? Transductor convexo a nivel abdominal para ver órganos abdominales, ya hemos dicho cuáles. Igual aquí el lineal para ver estructuras superficiales, que está evaluando en cuello tiroides, ¿sí? Por ejemplo, acá es una ecografía de partes blandas, donde veo acá la rótula, mira que hace una imagen ecogénica y detrás hace sombra, el tendón como se ve, ¿sí? Tejido celular subcutáneo, la piel, la dermis, y la bursa que normalmente no debe verse y solamente se ve cuando hay líquido en su interior, ¿ya? Entonces solamente para reconocer estructuras donde la ecografía te va a ayudar un montón. Si viene un paciente con dolor en hipocondrio derecho, ¿sí? Un dolor que se despierta cuando come grasas, ¿sí? Entonces, ¿qué es mi primera opción a pensar? Lo primero que mi diagnóstico es síndrome doloroso abdominal. Entonces entra tu diagnóstico diferencial. ¿Qué vas a pensar? Un cálculo a nivel de la vesícula, o si no, una inflamación a nivel gástrico, ¿no? Como proceso inflamatorio. Entonces, yo le voy a pedir una ecografía, no le voy a pedir un rayos X, no le voy a pedir una toma, no le voy a pedir una res, le voy a pedir una ecografía. Ahora, ¿qué condiciones debe tener el paciente para hacer una ecografía de vesícula o hepatobiliar? La hepatobiliar incluye hígado, vaso, páncreas y vesícula, porque también puede ser una pancreatitis, ¿no? Pero hay que ver la clínica, ¿no? Entonces, con lo que yo les he dicho, ya sospecho que es un cálculo vesicular hay que preguntar, ¿cómo es el dolor? ¿Es un dolor? Tuerce, oprime, quema y te va a decir que tuerce. Entonces, si tuerce es un órgano hueco, ¿sí? De rato en rato. Y el paciente tiene que estar en ayunas, ¿sí? Al estar en ayunas, la vesícula no se ha estimulado, no se ha colapsado, no ha apretado, no ha botado su bilis, entonces la voy a encontrar distendida. Y la voy a encontrar así como hasta el lado derecho. Una imagen saccular de paredes delgadas, ya hemos dicho que hasta 3 milímetros de pared, y ahí es donde voy a ver que no hay nada, cálculo, totalmente anecogénico. Diferente a ¿no? Que es otro paciente, pero que ha comido y está semicolapsada. ¿Sí? Pero a pesar de que está semicolapsada y las paredes están gruesas, pero en su interior que no hay nada, ¿no? Le pregunto, ¿ha desayunado? Sí. Entonces, ya. Pero me sirve la imagen y sí me sirve que no hay cálculos en su interior, ¿sí? Entonces, así tengo que ver una vesícula bonita, ¿no? Tiene un diámetro y un AP. Normalmente la más importante es la AP, que no debe medir más de 40 milímetros, que no tenga paredes engrosadas, y la clínica es importante. En un paciente que viene con todo lo que les he dicho y además viene fiebre, tú le pones el traductor y produce dolor, entonces ya tengo el Murphy ecográfico positivo, entonces ya estoy pensando en una colecistitis. Sin hacerle la ecografía, ya puedo yo pensar en la colecistitis, ¿no? Con todo lo que les he dicho. Le hago su examen, le hago el Murphy y está muy doloroso. Le hago respirar y entonces tienen que saber hacer el Murphy. Seguro que en su examen le va a decir, doctora, dígame usted,
el signo de Murphy. ¿Cómo se realiza? Tengo que tratar mi línea de dónde a dónde, cojo el tercio medio, o sea, ¿cómo? Va a preguntar. ¿Ya? Es una imagen de la vesícula, imagen saculares, paredes medias engrosadas, tiene imágenes litiásicas en su interior. ¿Por qué litiásicas? Porque hace sombra acústica posterior, ¿sí? Entonces tiene paredes engrosadas, pero el paciente no tiene fiebre, entonces no vas a decir colitis aguda litiásica, ¿no? No está tan distendida, entonces es una litiasis ya crónica, ¿sí? En este caso es un paciente que le ves la ecografía y ves dos paredes, una es la pared y otra es full cálculos que hace sombra, entonces es una litiasis vesicular múltiple, diferente a una vesícula en porcelana, donde la pared sea calcificada y de frente hace sombra. No hay esas dos líneas que hablábamos hace un momento, ¿sí? Acá hay dos imágenes, la A y la B. Diagnóstico de la A. ¿Qué les parece? Yo, doctora. Vanessa Pérez, ¿se puede ver un cálculo biliar? Ya, ¿cómo sabes que es un cálculo? Porque está muy blanco, o sea, es una imagen muy ecogénica Ya. y también está como que proyectando la sombra acústica posterior. Entonces, es una imagen ecogénica muy bien, Vanessa, y estás hablando con propiedad, es lo que yo quiero, ¿no? Es una imagen ecogénica, ¿sí? Que proyecta sombra acústica posterior. Cuando tú al paciente le dices que se ponga de costado del cálculo, cae para allá, se mueve, ¿sí? La B, ¿Continúo yo, doctora? ¿sí? En ese caso sería un barro biliar porque la vesícula está más distendida y el contenido es un poco ecogénico. Ujú. Muy bien, entonces contenido isoecogénico, ¿no? Iso porque es igual que el hígado, ¿sí? Y Miriam hace refuerzo acústico posterior, o sea, significa que es líquido lo de acá. Y les dije que también se presentaba en imágenes homogéneas. Yo luego giro al paciente, hipogravedad cae, ¿sí? Entonces es un barro biliar. Por ejemplo, si en una vesícula, ¿sí? Con imágenes ecogénicas en su interior, que hacen sombra acústica posterior, pero hay otras que no. Entonces tiene barro y litiasis, ¿sí? Son las dos, la vesícula biliar. Esta ecografía, ¿qué les parece? Yo, Funky Sperletti. También es un barro biliar y también se ve litiasis y se nota porque también tiene la sombra, este, sombra posterior, casi llegando al conducto y también se ve el barro y como también tiene por debajo eh, el refuerzo posterior. Ya, ¿qué te parecen las paredes? ¿Qué nombre me dijiste? Funky Sperletti. Las paredes se ven ligeramente engrosadas. Ya, entonces tenemos el cálculo y tenemos barro biliar, una vesícula muy distendida, de paredes muy engrosadas, ¿no es cierto? Es un paciente que viene con dolor, de hipocondrio derecho, tiene fiebre, tiene antecedentes de cálculos, antecedentes de dispepsia grasas. Tú lo examinas, le haces el Murphy, es positivo y está con fiebre, ¿no? Encuentras esto ecográficamente, le vas a poner signos de colecistitis aguda, litiásicas y barro biliar, ¿no? Entonces la transversal la hago acá, mido y mide más de 40 milímetros, ¿sí? No, también no me sirve solamente para ver vesícula, también cuando en pacientes operados para ver el colédoco. ¿Por qué? Porque puede formar cálculos a nivel de colédoco. Entonces, le tengo que medir. En pacientes no operados miden hasta 6 milímetros. Solamente para su conocimiento no se les va a preguntar en el examen. Y en pacientes operados hasta 8 milímetros. ¿Sí? Si yo dentro encuentro cálculos, lo tengo que mencionar, ¿no? Y el paciente viene además itérico, tiene otros signos semiológicos, ¿no?
hace deposiciones blancas, ¿cómo se llama eso? La piel está ictérica, cuando ves ictericia también vas a buscar las mucosas amarillas, ¿no? Entonces cuando viene el paciente, tú echadito, ya le dices, señora, mire para arriba, ya le bajaste, mira las escleras, saque la lengua, levanta la lengua para arriba, buscas debajo de la lengua mucosas, y si eso está amarillo ya estás sospechando de ictericia. A veces la piel no te ayuda, ¿no? Por eso es mejor ver en mucosas, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo está haciendo la orina? Ah, estoy haciendo como té cargado, te va a decir. Ah, ya. Y las heces están más amarillas, no están como siempre, te dicen. Ah, ya. Entonces ya estás pensando que hay una obstrucción a nivel de coledo. Tiene un dolor sordo en el hipocondrio derecho, a veces en epigaste. No me dejes ese dolor, te dice. Entonces le haces la ecografía y encuentras esta imagen. Sientes, este es colédoco. ¿Qué te parece esta imagen? ¿Habrá alguien que me conteste? Vamos a tratar de hacerlo dinámico para avanzar. Sí, doctora, creo que también, Melissa Quintanilla, creo que también está distendida y también vemos una imagen ecogénica, los cálculos, y tiene lo que usted nos dijo, sombra acústica posterior. Entonces, tal vez eso está haciendo una obstrucción. ¿Cuál sería el diagnóstico? Si está en el colédoco. Stephanie, poco, doctora. Coledocolitiasis. Sería una coledocolitiasis, ¿no? Entonces tengo cálculos dentro del colédoco. Yo cuando mido el colédoco mide 10 milímetros y veo los cálculos, ¿no? Que hacen sombra acústica posterior. Coledocolitiasis. Más colecistitis. Vamos a pasarnos estas. Es un paciente que además está sospechando tú una colecistitis que está haciendo fiebre y es diabético, le encuentras esto. La vesícula no hay, mira, y encuentras esta imagen con aire, como que siguiera un reborde, ¿no? Entonces el aire en paredes de vesícula. ¿Qué será eso? Significa que ya esta vesícula sea complicado, ¿no es cierto? Y hay aire en sus paredes. Entonces es una colicistitis aguda enfisematosa, ¿no? Se está complicando. A este paciente tienes que tratarlo, dar antibiótico porque se va a morir. Sí, también puedo ver dilatación de la vía biliar, ¿no? Con la colitiasis, no solamente en eso, también puedo ver tumores, puede ver otras lesiones, ¿no? Si además se suma a baja de peso, ya tienes que pensar en un problema neoproliferativo. El líquido, como hemos dicho, se va anecogénico, como ven acá. Están viendo en mi plaquita, mi ecografía. Sí, doctora. Entonces, en mi punterito estoy diciendo que hay una imagen anecogénica. Se dan cuenta que hay una imagen que está la vesícula de paredes engrosadas y veo ahí el hígado de textura heterogénea, bordes irregulares, ¿sí? Es un hígado pequeño, entonces es un paciente cirrótico. ¿Por qué la vesícula tiene paredes engrosadas? Por el líquido, se edematiza. Hay muchas causas de engrosamiento de la vesícula biliar, es una cirrosis, ¿no? En el caso del páncreas, va a venir tu paciente con mucho dolor a nivel de epigastrio, un dolor intenso que te va a decir se me va la espalda como en cinturón, tiene de cálculos o de especia grasa y tiene mucho dolor. Tú le pides la ecografía y vas a encontrar. ¿Se acuerdan cuando vimos nuestro doctor veíamos el páncreas bien bonito? Aquí está hipoecogénico negro de dimensiones incrementadas y además heterogénea, tienes áreas ecogénicas en su interior, ¿no? Y en algunos se puede ver algo de líquido. Entonces tú cuando mide más de 30 milímetros a nivel de cabeza y más de 20 a nivel de cuerpo, y ni quiere decir de cola. Entonces esto ya me habla de que el páncreas está incrementado y heterogéneo. O sea, al decir esto, yo no te voy a poner en tu ecografía signos de pancreatitis aguda, te voy a poner páncreas heterogéneo de dimensiones incrementadas en probable relación a proceso inflamatorio pancreático. Entonces tú, porque esta es una ayuda al diagnóstico, porque tú tienes que pedir una tomografía, porque tú le vas a ver la amilasa, la lipasa, y tú vas a ser unidad clínica. Además, tú tienes otras herramientas más que puedes aplicar, el APH, ¿no? Y hay que clasificarlo, ¿no? De moderado a severo, pero tienes que
recurrir a otros estudios. Por ejemplo, aquí otra vez el páncreas está mejor que el anterior, está más definido, pero está bien gordito, ¿sí? A nivel de cabeza, a nivel de cuerpo y está algo heterogéneo. Entonces la vena esplénica, igual es una pancreatitis. ¿Sí? Ahora el hígado también se puede infiltrar de grasa. Ustedes hablan de esteatosis hepática, pero ese diagnóstico se da por anatomía patológica. Nosotros en radiología miramos, no hacemos anatomía patológica, no saco un pedacito de tejido y lo analizo en mi microscopio, no. Entonces, como yo miro, tengo que aprender cómo es lo normal. ¿Ven este cuadrante súper externo? Sí, doctora. Sí, doctor. Aquí está el riñón y aquí está el hígado. Y miren el color entre los dos, se parece, ¿verdad? El color son isoecogénicos, diferente al de acá abajo. Sí, miren el riñón y miren el hígado está blanco, entonces sí ha infiltrado de grasa, ¿sí? Entonces la ecogenicidad del parénquima hepático ha incrementado. Entonces hasta ahí puedo decir, yo no pongo esteatosis, pongo hepatopatía difusa, ya sea 1, 2 y 3, ya depende de la infiltración, ¿no? De la visualización de estructuras vasculares, visualización del diafragma, ¿no? Entonces ahí pongo hepatopatía difusa grado 1, 2 y 3. Miren qué bonito, a pesar de que está blanco, lo veo homogéneo, por superficies lisas, ¿no? Igual acá y termina en punta. En cambio acá lo veo heterogéneo, miren la superficie irregular, acá afuera hay líquido, ¿sí? Hay líquido, entonces yo cuando lo mido también puede estar grande, pero mire ya como la textura, entonces ya esto es una cirrosis hepática, ¿sí? Esta es una cirrosis hepática a todo dar. Este hígado tiene bordes romos, está lobulado, heterogéneo y tiene líquido, o sea, ya hay ascites. Entonces ya hay cirrosis. Ahora, para hacer el diagnóstico de cirrosis son varios criterios, pero con que falte uno no voy a alejar el diagnóstico, ¿sí? Existe también para ver la hipertensión portal. El paciente que está sospechando que tiene problemas hepáticos, le vas a ver el vaso, pero le vas a pedir la hipertensión portal. ¿Por qué no se piden los pacientes cirróticos? Porque obviamente ya tienen hipertensión portal. Solamente los que tienen duda, ¿no? Duda y vas a medir la velocidad de la portal. Ahí te van a saber en el Doppler, ¿sí? Aquí también veo vesículas de paredes engrosadas, pero por el líquido que hay alrededor. Y miren el hígado como está heterogéneo, ¿no? Medio pseudonodular, un hígado cirrótico también. Esta es una vesícula. ¿Qué les parece esta vesícula? ¿Qué les parece esa vesícula? ¿Qué tal las pruebas? ¿Qué tal las paredes? Están engrosadas. Pero te das cuenta que ese engrosamiento, por ejemplo, que la pared está bien, pero yo lo veo acá una imagen isoecogénica. Sí, mira, el lobulado. Tú lo giras al paciente y no se mueve. Ah, nos dijo calcificación. Disculpa. Creo que en otra imagen también mencionó que también empezaba a hacer calcificación. Estamos hablando de esta imagen que estamos viendo en este momento. ¿Ya? Entonces, esta pared está muy engrosada, ¿sí? Y si tu ojo se abre, es una imagen isoecogénica y además se está infiltrando acá, como mucho, ¿sí? Se está infiltrando. Entonces, es una imagen, tú lo mueves y no avanza. Le pones el Doppler y pinta adentro. Entonces, es un cáncer de vesícula. Cuando encuentras el cáncer de vesícula ya está avanzado porque está infiltrando los segmentos 8 y 5, ¿ya? Entonces, este es un cáncer y aparte el paciente tiene pérdida de peso, ¿no? Entonces, estos cánceres de vesícula, como los de pulmón, los de células pequeñas, son muy agresivos y generalmente se mueren muy rápido, 3 meses, 4 meses, 6 meses, no pasa del año, llegan a fallecer porque es muy, muy agresivo, ¿sí? ¿Qué les parece esta imagen? Esta imagen está en hígado.
Doctora, ¿se ve refuerzo acústico posterior? ¿Podría ser un quiste? Sí. Pues voy a ver una imagen. O sea, ¿cómo le tienes que decir? Imagen ovoidea de bordes definidos, contenido anecogénico que presenta sombra acústica posterior. Ahora, no es tan simple porque tiene doble membrana, como que se hubiera desprendido. Entonces, para ustedes acordarse de un quiste simple, de un complicado, complejo si quieres, acuérdense de un globo con agua. Un globo con agua, como lo ves, es un quiste simple, pero si a este globo con agua le salen tabiques en su interior, se engruesa la pared o hay una parte sólida, ya hablamos de complejo. Si este quiste con agua se llena de pus, ya sea complicado, ¿sí? En este caso es un complejo porque no es como el globo de agua, sino tiene doble pared, ¿no? Como desprendido. Ese es un quiste hidratídico. En quiste hidratídico, por ejemplo, tenemos la clasificación Garvey, donde los tres primeros tipos es una vesícula viva y después ya es una vesícula muerta. Entonces tú vas a encontrar una imagen, como vemos acá, ovoidea de contenido definido con refuerzo acústico posterior y otra que vas a encontrar con desprendimiento de membranas muy evidente, ¿no? Entonces ya es un tipo 2. El tipo 3 ya tiene sus hijitas, ¿no? Gráficamente con vesículas hijas, hasta ahí es un tejido vivo. Y después ya se hace totalmente heterogéneo y se hace más sólido. Y al final se puede hasta calcificar, ¿sí? Acá en vesícula, con una vesícula en porcelana, que en la radiografía la voy a ver así, ¿sí? Un paciente mira que tiene su escoliosis lumbar dextrocóncava y tiene picos de loro, ¿no? Es una espondilosis lumbar, ¿no? Entonces, ¿qué órgano será? ¿Qué órgano estaremos revisando acá? Riñón. Es el riñón, ¿no es cierto? Y dentro del riñón hay una imagen, hay un cálculo, ¿no sé? Ya saben por qué es el cálculo cogénico con sombra posterior. Entonces, mira, no hay dilatación, el riñón se ve así, bonito, ¿no? Con un frijolito, la zona ecogénica del seno, y acá tiene un cálculo que es de sombra acústica posterior, este es el vaso. Entonces, esto es un cálculo renal, no existe. Se fue. ¿Están? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctor. Se ha salido mi imagen. Un ratito. Ya, regresamos. Sí, doctora, ya se puede ver. Ya. Entonces, ya, entonces no existe el término arenilla renal. El paciente viene con dolor en la zona lumbar baja, se agarra cuando camina, no se puede agachar, ¿no? No se puede agachar, le dices que se siente, le cuesta, parece una tabla a su espalda y le hacen la ecografía. Solamente con entrar y mirarlo ya sabes que no tiene un cálculo renal.
porque un cálculo renal es un dolor exquisito más arriba, ¿sí? Puede ser de un lado, solamente de un lado, y el dolor se puede irradiar a genitales. Y ese dolor no calma con nada, se para, se voltea, no calma con nada, ni con la postura. ¿Sí? Dice que si odias a alguien de ser un cálculo renal, es el peor dolor que puede tener, ¿ya? Entonces tú le miras, entonces ya ese paciente que viene y no se puede ni sentar, ya sabes que no es un... Tranquilamente la ecografía vas a encontrar limpio. Que me ha encontrado arenilla. Ah, ya tengo. A ver, saca de su cabeza que no existe el término. Es bien difícil. O sea, a mí me dice, toma mi chancapiedra. Ah, ya señor, le he hecho efecto su chancapiedra. No existe la arenilla renal. Porque si tú le dices, te han hecho mal, tú eres el mal médico. Entonces ya hay que ir sacando ese término, ¿no? ¿Hay cálculo? No hay cálculo, simplemente, ¿sí? Buscar cálculos. Si no ves el cálculo, porque no, la ecografía puede estar en el uréter y el gas es enemigo de la ecografía, entonces vas a encontrar signos indirectos como dilatación de los uréteres, ¿no es cierto? Entonces, recordar que el gas es enemigo de la ecografía, por eso el uréter solamente va a ver una porción, no toda, a menos que esté totalmente dilatado y lleno de contenido líquido, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene un riñón y está dilatado la pelvis renal, el sistema pielocalciliar, ¿sí? Pero no veo cálculos acá. Entonces voy a decir, puedo hablar de hidronefrosis, ¿no? Puedo clasificar también o decir leve pelvicaliectasia, pelvis, de acá cali, de cálices, pelvicaliectasia, dilatación de todo esto, ¿no? Entonces para eso me sirve, ¿sí? El gol estándar para ver cálculos renales puede ser que le pides una radiografía de abdomen simple nada más, pero así más específico es la urotem, ¿no? Aquí, ¿qué órgano estaremos evaluando? Vejiga, Vejiga, y lo que se está midiendo, los diámetros anteroposteriores. ¿de quién? Lo que estamos midiendo acá es la próstata. Entonces, para yo ver próstata necesito una ventana, y la ventana que me va a dar va a ser la vejiga, ¿sí? Entonces voy a medir la próstata. Ustedes solamente de conocimiento es que una próstata tiene que medir menos de 20 cc, más de 20 cc, ya clasifico en grados, 1, 2, 3, cuarto grado mayor de 80 cc, ¿sí? Y tengo que ver si la vejiga orina todo o hay retención urinaria, ¿no? Hay capacidad vesical disminuida. Esto es vejiga. ¿Cuál será su diagnóstico? Litiasis vesical, doctora. Litiasis vesical. Entonces ya ve, ya se están dando cuenta. Este es un hígado que tiene muchas imágenes hipoecogénicas en su interior con el centro isoecogénico. Esta lesión se llama en ojo de buey, que es metástasis, ¿no es cierto? Puede ser un primario o puede ser de algún otro lugar. Generalmente es de otro lugar. Acá aparece primario ¿no? Porque es más grande y todo, pero hay que verlo en todo el contexto. ¿Esto qué órgano será? Utilizar el transductor endovaginal, ¿no es cierto? Y es mujer. En ella no necesito que junte la vejiga porque así lo veo directamente. El útero como una perita bien dibujadita, ¿no? Corte sagital, corte transversal. Le saco las medidas longitudinal, AP y transverso. Voy a sacar el volumen del útero y voy a ver si está dentro de lo normal, porque puede haber miomas también. Esta imagen ecogénica lineal es el endometrio, también lo voy a medir, ¿no es cierto? Entonces me sirve para ver eso. También para ver ovarios, ¿no es cierto? Tiene un folículo dentro del ovario. Y acá tiene muchos folículos como empanada. Mira qué diferente. Es un ovario normal, puede tener hasta menos folículos, pero no tantos, más de 10. Y cuando miro el volumen me bota más de 10 cc. Entonces ya hablo de ovario poliquístico. Puedo ver embarazos, el útero, y aquí una imagen anocogénica en su interior, y acá hay un bebito. Entonces, por vía endovaginal puedo ver hasta desde las 5 semanas, ¿no? De tu retraso, y por arriba, por la pelvis, puedo ver a partir de las 7 semanas, pero tiene que haber líquido en vejiga, ¿sí? Obviamente, en niños más grandes se va a ver
así, mira, el transductor convexo y ya lo el bebito, ¿no? El bebito tiene vida desde su concepción, ¿sí? Que no veo el cuerpo, no, ya tiene vida desde que sea concebido, ya existe la vida. El abdomen, aproximadamente al diagnóstico, ver que esté evolucionando normalmente, desarrollándose normalmente. Cuando ya no puedo hacer, pero ya ¿no? La fontanela anterior y voy a ver si hidrocefalia, ¿no? Vamos a tocar. ¿Sí? El Doppler, ¿qué me puedes decir del Doppler? Sí, doctora. El Doppler el curva de Doppler es el cambio de la frecuencia de sonido reflejando por la estructura móvil explorada. ¿Qué tipos de Doppler conoces? El Doppler de color, el Doppler pulsado. El Doppler pulsado se despliega una curva de velocidad, o sea, la frecuencia versus el tiempo de los glóbulos rojos que pasan. Me acuerdo que de eso trataba el Doppler pulsado. El Doppler de color, el Doppler de poder o el Power Single, que es el que codifica la amplitud de la señal. Eso, por lo que entendí, era que miraba la cantidad de glóbulos rojos cuando se mueven en su movilidad. También solo eran el Doppler pulsado, el Doppler de color y el Doppler power, single power. Solo esos tres conozco, doctora. Ya, entonces el Doppler, primero que la ecografía se da evalúa tejidos inmóviles, ¿no? En cambio, el Doppler se va a dar cuando el haz de ultrasonido va a incidir sobre una superficie móvil. Generalmente, ¿quién? Los vasos sanguíneos que están moviéndose, ¿no? Entonces va a haber en cuanto al efecto Doppler, va a haber un cambio de frecuencia de una onda de sonido, ¿no? Es como que yo me paro en la puerta de mi casa y veo pasar los carros. Entonces quiero saber si el carro se acerca a mí o se está yendo, ¿no es cierto? Quiero saber a qué velocidad pasa, quiero ver cómo es su frecuencia. Entonces hay dos tipos de Doppler. El Doppler color, como vemos aquí, normalmente es como el de la izquierda, donde el rojo siempre está arriba y el azul abajo. Entonces, si el rojo está arriba y pinta acá de rojo, voy a decir que es se acerca al transductor, pero si está azul, se aleja del transductor. Aquí lo hemos volteado, ¿no es cierto? Al voltearlo, el azul es el que se acerca al transductor y el rojo es el que se aleja. No tiene que ver nada con que si es arteria o vena, solamente la dirección del Doppler. Luego, y también para ver si hay flujos, hay vasitos pequeños que puedo ver en un nódulo, en una masa, y puedo ver si están presentes o no, ¿sí? Cuando están muy bajitos los vasos, puedo recurrir al Doppler potencia o Power Doppler, que va a captar generalmente los vasitos muy, muy pequeñitos, ¿sí? Entonces, es muy sensible para detectar zonas de baja perfusión, como aquí acá, por ejemplo, estamos viendo el riñón, ¿no es cierto? Luego tenemos el Doppler espectral o cuantitativo, ¿no? Los otros eran cualitativos. Hay, no hay y qué, si va o viene. Pero en cambio, el Doppler espectral, me va a dar en tiempo real y dibujado sobre una línea de base la dirección del paciente, perdón, la velocidad, la dirección del vasito. Entonces, si ese se acerca al traductor, va a ser por encima de la línea media, ¿no? También puedo ver la velocidad con que viaja, ¿no? Acá tengo los números y voy a decir a qué velocidad va, ¿no es cierto? Y puedo ver dibujado cómo es, qué tipo de flujo puede ser. Por ejemplo, acá tengo flujo venoso, que es monofásico, un Doppler, un espectro continuo, ¿no es cierto? Diferente a la arteria, que tiene un flujo pulsátil, y tiene fases, ¿no es cierto? Es trifásico, ¿no es cierto? Entonces pueden ser de alta resistencia o de baja resistencia también. Entonces, para eso me sirve el Doppler, ¿no? Para evaluar. ¿Qué puedo evaluar con el Doppler? Venas. Bueno, ven aquí la vena femoral superficial. Puedo ver las venas internas. Puedo ver si las válvulas están funcionando bien, si el paciente tiene no insuficiencia valvular, ¿no? O también para ver si está llegando a buena velocidad o se está irrigando adecuadamente. También se puede utilizar para amputaciones, ¿sí? Por ejemplo, que es un nodulito a nivel de tejido celular subcutáneo y le pongo el Doppler y veo que pinta. Entonces, mira, la distribución está paradito el nódulo. Para estar paradito ya está mal. Y hay flujo ya está mal, hecho un maligno.
Normalmente los benignos son más ovoideos, no redondeados, ovalados como huevo, y no tienen flujo. La orientación generalmente están como echados, en cambio están parados, entonces ya hablamos de que es maligno. Sí, para eso me sirve el Doppler. ¿Qué más? Para ver tiroides, miren la tiroides como se ve, de la tráquea, se ve más borroso porque cae aire, la carótida, las yugulares, la unión del istmo, ¿no? Es un barrido que se puede hacer en algunos equipos muy sofisticados. Acá, por ejemplo, veo tiroides, miren esta tiroides, qué bonita es la tiroides, ¿no? Ecogénica, pero acá, miren, ya lo veo heterogénea, como con huecos, ¿no? Igual acá gorda, el istmo gordo, ¿no? Igual que acá. Entonces es una tiroiditis ahí, ¿no? Entonces también lo puedo ver heterogéneo, le pongo el Doppler y miren hasta el infierno tiroideo. ¿Sí? Las velocidades van más de 100 cc por segundo, entonces centímetros por segundo, entonces ya hablo de un Gauge Basedado. En cambio, en estos, las velocidades van a estar normales. ¿Puede haber infierno tiroideo? Sí, pero las velocidades vienen menos de 80 o normales. Entonces ahí hablamos de tiroiditis Hashimoto y en el otro un Gauge Basedado. Pero en tu informe yo no te voy a poner eso. Te voy a poner signos de patología tiroidea difusa y arriba te voy a poner las velocidades. Como es una ayuda al diagnóstico, tú vas a tener tu T3, T4, TSH. Tú lo has examinado y has visto qué tamaño está, también te voy a mandar el tamaño si tiene o no. Entonces tú como médico vas a hacer unidad clínica, ¿sí? Es un nódulo donde veo las características, ¿no? Si pintan a puente, es heterogéneo, está medio redondeado, tiene flujo periférico, es muy sospechoso. Más sospechoso, se ve negro, hipocogénico, redondeado, ¿sí? Y miren el flujo, y está en la tiroides, es un tiroides 5, o sea, muy sospechoso, ¿sí? En cambio diferente a una mama, miren esta imagen ovoidea de bordes definidos, contenido anecogénico, que hace refuerzo acústico posterior, es un quiste de mama, y también, ¿no? Pero ya no es anecogénico, es hipoecogénico, ¿no? De bordes definidos, ovalado, y es un fibroadenoma. ¿Sí? En cambio no, es medio redondeado, más que eso es lobulado, heterogéneo y es un susceptivo de cáncer. Miren, tienen algunas clasificaciones incluso. Hay muchas clasificaciones, ¿no? De los tumores de mama. Entonces, para todo esto me sirve la ecografía. Entonces, tienen que saber pedir, ¿no? En un paciente que está sospechando una obstrucción intestinal, tú tienes que pedir una radiografía de abdomen. No se te ocurra pedir una ecografía, no se va a ver nada, no te va a ayudar en nada. El gas es enemigo de la ecografía, por eso cuando usamos los traductores usamos un gel. No es por hacerlo llorar, evitar al paciente de frío, sino es porque necesito que no haya aire entre el traductor y la piel. Entonces, para que no haya aire, pongo poner líquido. Puedo poner gel puedo poner alcohol, puedo poner agua, sí, porque transmiten el sonido, ¿no es cierto? Y me eliminan el gas. Entonces el gas es enemigo de la ecografía. Entonces tienes que dirigir tu estudio, ¿no? Ahorita que están en semios van a empezar con algo sencillito, pero tienen que saber qué pedir, ¿no es cierto? Entonces ya saben, si quieren pedir una estándar de tórax, ya saben que es una incidencia posterior anterior, paciente parado, ya saben las condiciones, los criterios, ¿no es cierto? Si quieres una obstrucción, tienes que pedir una radiografía de abdomen de pie, no del pie más, porque se va a medir el abdomen y un pie más, no, de pie, es decir, parado, ¿sí? Si quiero pedir para traumatismo abdominal, no estoy sospechando si hay líquido o sangrado, voy a pedir una ecografía. No voy a perder mi tiempo pidiendo una TOM, una rezo, y ya el paciente se murió. Va a salir perfecta tu imagen, pero el paciente ya fue. Entonces tienes que ser empático, pensar que el paciente puede ser tu papá, tu hermano, tú mismo, ¿no? Entonces tienes que poner de tu parte, ¿sí? Entonces ustedes van a ser médicos, los que acaban la carrera van a ser médicos, tienen mucha responsabilidad. Si han escogido esta carrera es porque se van a privar o ya se están privando de muchas cosas. Y el sacrificio que hacen ustedes es mayor, incluso ahora que estamos a distancia porque nos estamos acomodando horarios que antes no usábamos, ¿no? Pero igual tienes que estudiar todos los días, no tienes derecho ni a vacaciones. Entonces ya depende de ustedes. Chicos, hemos terminado. ¿Alguna duda, comentario, queja, murmuración? Estoy hablando solita otra vez. María Fernanda. Todo acá, doctora. Más bien tengo una duda sobre el examen. ¿Cómo?
Respecto al tema, doctora, todo claro, pero tengo una duda sobre el examen. Sí, ¿cuántas preguntas van a hacer? ¿Y cuánto 10 tiempo? preguntas. 10 preguntas, ya, doctora. Es un minuto por pregunta, pero van a terminar rápido. Voy a mandarles el enlace. Mandarles el enlace acá ya. Ya, doctora. Que no lo encuentro. Que no puedo abrir. Deme 5 minutos, les mando el enlace. Ya estoy entrando recién. No, sí, voy a mandarles el examen nada más. ¿Tienes paciente? Sí, ya hemos empezado. Ya voy, dame un minutito. Voy a mandarles esto. Acá está, mira. Es el examen, ¿no? Es el desemio. Están con el audio, no vas a dar respuestas. Tengo que las mando. Va a ser como ya, mismo no queda. Entonces, clásico. Sí, ahí mando 10 preguntas y voy a mandarlo a su correo, a su WhatsApp. Después de que me despido y ya me quedo solo con el celular. Una maravilla esto. No. Listo. Iniciar, comparte al revés. Entonces lo copié. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, he mandado el código a su compañera. ¿Te llegó? Sí, doctora. Ya, repártelo por favor y vayan entrando. Y aquí voy a esperar que se... Entonces, cualquier duda a través de su compañera, ya hemos terminado. Espero que hayan aprovechado, saben dónde trabajo, en el Honorio Delgado, saben mi teléfono, su compañera lo tiene, cualquier duda me escriben, ¿sí? Y espero que nos veamos pronto. Cuídense, hasta nuevo aviso. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, Hasta doctora. luego, doctora. Hasta luego. Hola, doctora, gracias. Hasta luego. Hasta luego.